tardes, mis queridos y estimados estudiantes. Aquí el profesor Carlos Echenique trabajando desde su celular. Y ahora, en medio de la cuarentena y virtual, no va a ser nada diferente. El día de hoy queremos enseñarte un tema que para muchos estudiantes es un gran interrogante, y son los conditionals in English, o los condicionales en inglés. Un condicional es sencillamente una frase, una oración, una oración en donde tenemos una cláusula que es condicional y tenemos una cláusula o una oración que termina siendo el resultado de esa condición. En otras palabras, siempre que trabajamos con condicionales en inglés, tenemos que entender todo como si fuera una causa y un efecto. ¿Listo? La cláusula if va a ser la causa y the main clause va a ser el efecto, el resultado de ella. En inglés tenemos varios condicionales y es importante que sepamos diferenciarlos a ellos. Tenemos el zero conditional, tenemos el first conditional, tenemos el second conditional y tenemos el third conditional. Los condicionales, como te había dicho, se componen por una oración que es una condición, que ese sería the if clause, y tenemos la otra oración que va a ser el resultado, the main clause. Cada condicional utiliza un tiempo verbal diferente, ¿ok? Y eso es lo que diferencia un condicional del otro. Los tiempos verbales que van a utilizar son absolutamente diferentes cada uno de ellos. Y eso es lo primero que debes tú aprender. Pero también es importante entender que cada condicional tiene un propósito en la oración. Por ejemplo, el zero conditional siempre se va a utilizar o va a trabajarse para describir facts, o lo que llamamos nosotros hechos. ¿Qué es un hecho? Un hecho es una cosa que es real o falsa en este momento. El cielo es azul, mi nombre es Carlos, yo soy profesor, tú eres estudiante, el mundo gira alrededor del sol, etc. Esos son hechos, ¿sí? Cosas que son comprobables, cosas que son reales. En otras palabras, A más B es igual a C, 1 más 1 igual a 2. ¿Listo? The first conditional, por otra parte, se utiliza para predictions o predicciones. Ya no estamos hablando de algo que es, sino algo que podría ser. Y esa es una gran diferencia entre el zero conditional y el first conditional. Muchos de mis estudiantes confunden porque piensan que los dos se utilizan para lo mismo. Y no señor. El zero conditional se utiliza para las cosas que son reales, los hechos de este universo y de este mundo. Mientras que el first conditional se va a utilizar para predicciones, es decir, para situaciones que tienen una alta probabilidad de poder ser, pero también tienen una probabilidad de no serlo. El second conditional, por otra parte, es para las hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis sencillamente es un planteamiento que tiene una base que no es 100% segura. Es algo que podría ser o no podría ser. En este caso, el second conditional usualmente se utiliza para coger y expresar deseos o anhelos que tenemos nosotros. Si yo tuviera dinero, yo haría esto. Si yo fuera millonario, sería un tipo bien intencionado, dijo Ricardo Arjona. Y el third conditional finalmente se utiliza para algo que se llama assumptions, suposiciones. Es lo mismo que la hipótesis, pero en el pasado. Si yo hubiera hecho esto, entonces esto sería así. Si yo no hubiera hecho aquello, entonces sería de esa manera. Cada uno de los condicionales que tenemos acá, el zero conditional, el first conditional, el second conditional, el third conditional, todos estos 4 condicionales tienen su tiempo verbal para la cláusula if y tienen su tiempo verbal para la cláusula de resultado. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a empezar a estudiar. Las imágenes que vamos a utilizar las hemos sacado de nuestros buenos amigos de Woodwork English y pueden ir a la página de ellos para poder revisarlas y poder profundizar en el tema. El zero conditional, como habíamos mencionado, se utiliza realmente para lo que son facts, en otras palabras, hechos. ¿Listo? ¿Cuál es la condición del zero conditional? Muy sencillo. Vamos a estar utilizando, ojo, la if clause va a ser en simple present, mientras que the main clause va a ser en simple present too. Los dos van a ser en presente simple sin ningún problema. Mira el ejemplo que tenemos acá. If you stand in the rain, you get wet. Si te paras en la lluvia, ¿qué te pasa? Te mojas. If you heat ice, it melts. Si calientas el hielo, se va a derretir.
como te haya dicho, facts, hechos, cosas que son verdaderamente reales. Por ejemplo, yo puedo decir, if you eat too much, you get fat. Si comes mucho, te engordas. Ojo, recomendaciones en esta cuarentena, no vayas a comer mucho. Pero esto es la gramática del serial conditional. Presente simple más presente simple. Se identifica porque la primera de las cláusulas está en presente simple. Mira esto, if you stand in the rain, if you hit ice. Pero la cláusula de resultado también lo está, presente simple. You get wet, it melts. Vámonos entonces a predictions, que este sería entonces el first conditional. El first conditional se utiliza para situaciones posibles en el futuro. Mira lo que dice allí, estamos prediciendo una situación, un resultado posible, siempre y cuando una condición se cumpla. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre el first conditional y el zero conditional? Una muy grande. La cláusula if, definitivamente, vamos a tenerla todavía en el simple present. Va a ser exactamente lo mismo, pero ya la cláusula principal va a estar en futuro con will. Algunas personas, perdona ahí, qué pena. Algunas personas inclusive pueden colocarla con may y con might. Claro, porque es algo que podría pasar. ¿Listo? Mira el ejemplo que tenemos acá. Me gusta mucho lo que tienen aquí porque esta imagen es muy clara. If it rains, we will cancel the trip. Si llueve, cancelaremos el viaje. If you study, you will pass the exam. Si tú estudias, pues pasarás el examen. Esas son cosas que muy probablemente pueden suceder, siempre y cuando se cumpla una condición. Esto es importante. Mira este ejemplo. If we don't change our habits, there will be no planet for our kids. Y ese kids me quedó como maluquito. Vamos a cambiar esa S, chaca chaca. Ahí está. If we don't change our habits, there will be no planet for our kids. Si no cambiamos nuestros hábitos, no vamos a tener planeta para nuestros hijos. La cláusula if, presente simple, if we don't change. La cláusula principal, futuro con will, there will be no planet for our kids. Importante e interesante tener en claro esto. La principal diferencia entre el conditional first, el first conditional, y el serial conditional es esta. El serial conditional se utiliza para hechos, el first conditional se utiliza para predicciones. Cosas que muy seguramente van a pasar, pero a fin del día, predicciones. Tienen su margen de error. ¿Vale? Eso nos lleva a nosotros entonces a las hipótesis. Este es el second conditional. Y este es quizás el que tenemos que prestarle muchísima más atención. El second conditional se utiliza para situaciones hipotéticas, situaciones que no son reales o situaciones que son improbables, ¿ok? Inclusive situaciones que podrían ser muy improbables también en el futuro, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre el second conditional y todos los demás? Muy fácil, el second conditional corresponde a un modo que se llama el modo subjuntivo. En el modo subjuntivo nosotros vamos a expresar siempre nuestro deseo o nuestra intención. La cláusula if, y esto es fundamental, préstame mucha atención en esto, la cláusula if va a estar en pasado simple, ¿ok? Va a estar en pasado simple, mientras que la cláusula principal va a estar con el would, ojo, y el verbo, pero el verbo va a estar en modo infinitivo. Es decir, no cambia. ¿Por qué no cambia? Pues recuerda, porque would es un verbo modal. Por lo tanto, no va a cambiar. Mira el ejemplo que tenemos acá. If I won the lottery, ojo, no dice I win, dice I won't. El pasado del verbo win. If I won the lottery, I would travel a lot. Si yo ganara la lotería, viajaría mucho. ¿Te das cuenta cómo cambia el sentido de la oración? Es una situación hipotética. Es algo que no es real ahora. Pero que si fuera real, entonces yo lo haría de esta manera. If they sold the house, they would be rich.
Si ellos vendieran su casa, ellos serían millonarios, serían ricos. Si ellos la vendieran, mira que no dice if they sell, que es el presente, sino que dicen if they sold their house, they would be rich. Y otra vez me remito al ejemplo del doctor Ricardo Arjona, el filósofo de la canción moderna. Si yo fuera millonario, sería un tipo bien intencionado. Mira cómo sería esa oración en inglés, o por lo menos parte de ella. If I were rich. Qué pena ahí. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, cierre eso. Perfecto. If I were rich, I would be a nice guy. Si yo fuera rico, sería un buen muchacho, sería un buen tipo. If I were rich. Profe, pero ven acá, no sería if I was. De hecho, yo en las películas veo if I was. Y sí, es verdad, en inglés americano se acepta que la gente diga if I was. Pero lo correcto, gramaticalmente hablando, es que digas I were. De hecho, se dice he, she, it, I, you, we y por supuesto they, y todos van a ser con were. If he were, if she were, if it were, if I were. ¿Te acuerdas de esa canción de Beyoncé? If I were a boy, if I were a boy. Si yo fuera un chico. Dice if I were. Esa es la forma gramatical correcta de utilizarlo. Entonces, el segundo condicional, mis queridos y estimados estudiantes, cumple con la condición de expresar una hipótesis. Y esta hipótesis es expresada de la siguiente forma. La cláusula if va a estar en pasado simple y la cláusula principal va a estar con el verbo modal would y el verbo en infinitivo. ¿Vale? Y se utiliza para situaciones irreales, hipotéticas, cosas que podrían, si fueran así en el futuro, serían de esta X manera. Y básicamente utilizamos para ello el modo subjuntivo. Terminamos el video con el third conditional. El third conditional se utiliza para suposiciones, o lo que yo llamo el pesar, regrets. Usualmente utilizamos el condicional tercero sencillamente para imaginar cómo sería o cómo hubiese sido nuestro pasado si hubiésemos tomado una decisión diferente o hubiese pasado algo diferente. Este es bastante tricky, muy tricky, very tricky. When I say tricky, I'm saying pues, con trampita. ¿Por qué razón? Porque la cláusula if la vamos a utilizar con el past perfect. Es decir, vamos a utilizar el had y el verbo en participio, el past participle, ¿ok? ¿Vale? Y la cláusula principal va a tener una combinación tremenda del verbo modal would, sí señor, el verbo modal would, pero va a tener también el have. Por lo tanto, el siguiente verbo va a estar en past participle también. Mira el ejemplo que tenemos aquí. If you had studied, you would have passed the exam. Si tú hubieras estudiado, tú hubieras o habrías más bien pasado el examen. If I hadn't been sick, I would have gone to your party. Si yo no hubiera estado enfermo, yo habría ido a tu fiesta. Nótense por favor cómo estamos trabajando con los tiempos verbales. If you had studied, you would have passed. If I hadn't been sick, I would have gone to your party. Este es un tiempo verbal que muy poca gente utiliza, ni siquiera en inglés realmente lo utilizan mucho. Sencillamente porque se puede confundir o la gente tiende a mezclar el segundo condicional con el tercero. Pero realmente cuando hacemos suposiciones de cómo hubiese sido nuestro pasado, si hubiésemos tomado una decisión diferente o hubiese pasado algo diferente, es necesario utilizar el third conditional. Un buen ejemplo son los que tenemos aquí. If you had studied, you would have passed the exam. Yeah? If you had taken care of yourself better, you wouldn't have been sick.
Si tú hubieras tomado más cuidado, hubieses tenido más cuidado de ti, no te habrías enfermado. Eso es lo que es sencillamente una suposición. El deseo de saber cómo serían las cosas si hubiésemos tomado una decisión diferente o si las condiciones hubiesen sido diferentes. Entonces, mis queridos y estimados, los condicionales en inglés son 4: el zero conditional, el first conditional, el second conditional, el third conditional. Cada uno de ellos tiene un propósito diferente. Zero conditional is for facts, the first conditional for predictions, second conditional for hypothesis y el third conditional for assumptions. Y por supuesto la gramática de cada uno de ellos va a ser diferente. Su cláusula if va a ser diferente y su main clause, el resultado, también lo será. Si tienes dudas por este tema, por favor no dudes en escribirme y con mucho gusto yo te ayudaré. Bye bye.